Nuevo León es más que un estado industrial. Nuevo León es naturaleza prístina y montañas indómitas. Alcanzamos el punto más alto de Monterrey, en la cumbre Copete de las Águilas. Para acceder a ella lo hicimos por el Parque Chipinque, el cual ha servido como una barrera natural que contiene a la mancha urbana. Sabemos que Nuevo León es el motor económico del país, por su gente emprendedora, por su industria avasallante, por tener a la ciudad más grande y moderna del norte del país. Pero esta vez te quiero invitar a que conozcas y visites su otro tesoro, su Sierra Madre Oriental, que recorre todo el estado y es el paraíso para los montañistas y los deportes de aventura. Iniciamos la caminata a la cumbre desde la meseta del parque a las 6 de la mañana. Está saliendo el sol y la verdad parece que va a ser un día increíble porque no hace frío ni hace calor. Monterrey es muy grande, muchos edificios muy grandes como skyscrapers. Hay muchas montañas alrededor. En los Estados Unidos no hay ciudades al lado de la naturaleza, right next to it. En Monterrey prefiero la naturaleza, es impresionante. Por su plan de conservación, Chipinque se ha convertido en un referente a nivel nacional. Su directora nos habló de la historia de este parque. Es muy interesante la historia de este parque porque surgió de un compromiso de los empresarios por tener un espacio de conservación. Estaban muy preocupados de eventualmente la mancha urbana subiera hasta la montaña, entonces ellos decidieron comprometerse a tener y comprar estas tierras. Entonces a partir del año 90 se crea el Parque Ecológico Chipinque ABP con ese sentido, con ese propósito de conservar la salud de los ecosistemas y al mismo tiempo de tener un espacio de gozo, de recreación y sobre todo pues para que todos los habitantes puedan tener un acercamiento a la naturaleza que hoy es como muy necesario cuando estamos rodeados de tanta tecnología. Estamos pasando por un bosque predominantemente de encino, pero también encontramos coníferas. Y estas mismas coníferas de la Sierra Madre Oriental se llegan a pintar de blanco con las nevadas de los inviernos más fríos. México es el país con mayor diversidad de pinos en el mundo. Estas especies son tan antiguas que presenciaron el surgimiento y extinción de los dinosaurios. En todo el camino podemos encontrar señales y marcas como este para guiar la ruta. El inicio de la vereda del Copete de las Águilas es muy tranquila, es muy noble, es plano, pero la idea es acercarnos hacia el punto donde está el copete y luego subir. Va a haber mucha pendiente. Y vean, aquí encontramos un mirador. Chipinque es un parque, la verdad, de que para todos los regios pasas y ves luego la M, es muy emblemática. Entonces yo tengo ahí algunos recuerdos de niño que me traía la familia y llegábamos aquí a lo que es la meseta y hay un resbaladero enorme. Recuerdo que agarrábamos unos cartones para resbalarnos ahí y era nuestra diversión. ¿Qué significa para el regiomontano el Parque Ecoturístico Chipinque? Un amor profundo por estas montañas. Me cuentan muchas personas que aquí crecieron, que los traían sus padres a caminar y ellos ahora están haciendo lo mismo con su familia. Entonces tienen un amor por esta montaña profundo y es parte de lo que también hemos trabajado como sociedad civil en que vayan asumiendo un nuevo rol de relación con Chipinque hacia la conservación. Medir ese impacto que nosotros dejamos cuando entramos a la montaña
Oiga, ¿y qué haría usted si viene un oso y la quiere saludar? Muy bien, que además sí andan por aquí. Chipinque es un corredor ecológico que estamos pegados con el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Entonces, algo que es muy importante es entender que hay que alejarnos. Ustedes saben que el año pasado tuvimos un evento que dio a conocer a Chipinque por todo el mundo, desafortunadamente, donde por ignorancia pensamos que pues está muy cool tomarnos una selfie con el oso, y no sabemos el riesgo tan grande que es, y que en 2 segundos, yo cada vez que veo ese video se me enchina la piel por lo que pudo haber pasado. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos el AA, que es aléjate y ahuyéntalo, ¿no? Es muy importante, si tú lo ves, no darle la espalda, verlo de frente y hacer todo el ruido que puedas, gritar y alejarte y empezar a ahuyentarlo. Entonces, sí es una tarea de nosotros entender que estamos en la naturaleza y en esa coexistencia de la que te hablaba. Nuestra responsabilidad es estar alertas y si lo vemos, alejarnos, ahuyentarlos. Pues muchas felicidades por ser un oasis en la ciudad, por ser un muro de contención de la mancha urbana y darle hogar a todas estas especies. También tenemos que entender que los osos bajan en la canícula para buscar agua y pues tenemos que hacer todo lo posible para respetarlos, darles su espacio y cuidarlos. Mientras continuábamos por el sendero nos sorprendía la cantidad de guardabosques que encontrábamos. Ellos son los verdaderos guardianes del bosque, porque protegen sus casi 1800 hectáreas al evitar incendios, reforestar y cuidar a los visitantes. A veces puede írsenos el concepto de que no podemos fumar o podemos encender fuego en áreas como estas. Por ejemplo, el camping es muy común en otros lugares y ahí puedes encender fogatas. Pero aquí lo tenemos prohibido porque ha pasado que se sale de control y eso provoca que varias hectáreas se destruyan por completo. Por la mano del hombre, este parque ha sufrido de incendios forestales y los guardabosques se han encargado de reforestar las áreas afectadas. Wow. Toda esa parte baja fue casi por completo deforestada por el incendio. Entonces ahí hay un fuerte trabajo en el que nosotros lo que hacen es seleccionar semillas de 2 especies de pino del parque, que son las 2 que tenemos, que son el pino blanco y el pino teocote. Las siembran, las van cuidando hasta que tienen un cierto tamaño y después las plantan. Junto con la bióloga caminamos al vivero del cual reforestan al parque. Cada donativo que se realiza para el ascenso a cualquier cumbre contribuye a que Chipinque siga haciendo este tipo de esfuerzos. ¿Tienes un programa de sembrar árboles aquí? De hecho, en el parque este año tenemos una campaña que se llama Semillas de Esperanza. Por lo que busca es que la gente apadrine estos pinos y que se involucre con cómo es el proceso desde su siembra, su plantación, su mantenimiento, el cómo es todo ese mágico proceso, ¿no? Que lo puedan conocer, que se enamoren de esto, que se comprometan ellos también con la conservación. Y quiero ser un padrino de un árbol. ¿Cómo puede ser? Puedes entrar a nuestras redes sociales y ahí vienen publicaciones acerca de nuestra campaña que te redirigen a una plataforma que se llama Dana, que es una plataforma que está diseñada para la recaudación de fondos. Tú entras a la página y puedes ver ahí la cantidad de pinos, puedes apadrinar más de uno. Ahorita vamos a caminar toda esta vereda. Vamos a seguir caminando como unos 30-40 minutos más. Vamos a lo que es el copete de las águilas. Me gusta mucho el sonido de cuando pisas el follaje seco de los árboles que están en el suelo. Te relaja, te sientes más en contacto con la tierra. En toda la montaña podemos encontrar señales y marcas como para guiar la ruta. The hike is really nice. The bottom part is really flat and even, and it's nice to walk through the forest there. I think that we're just getting to the part where it gets a little bit steep going up to the top. But it's really nice to be out here. You can hear the birds really clearly and it's really nice. Por abajo. Aquí hay un enorme árbol que se cayó y lo tenemos que cruzar ya sea por abajo o por arriba. Es importante respetar a los árboles muertos porque forman parte de la cadena. La materia orgánica que ellos generan alimentan los suelos.
Vean el grosor de este árbol gigante. ¿Qué te parece, Tic? It's beautiful, whole mountain in the forest. Vean, aquí podemos encontrar lo que parece el excremento de un cuatí. Es uno de los mamíferos que se encuentra en el Parque Chipinque y también en toda América. Ellos recorren casi todo el continente americano. Estuvo buena esa subida. El paisaje está hermoso. Como que me lleva a un momento de introspección, a pensar en Dios. Y pues aquí vamos avanzando poco a poco. Algo que captó nuestra atención a lo largo del camino fueron los letreros que indicaban el nombre de especies de plantas que son nativas de México, es decir, que se originaron aquí. El encuentro más sublime lo tuvimos en la mesa del epazote. Mientras recobrábamos fuerzas, una pequeña manada de venados cola blanca hizo su aparición. Miren lo que tenemos allá, son venados de cola blanca. Es una especie que se encuentra en México y aquí en el norte del país. Son más grandes de lo normal y se caracterizan por tener su colita blanca. Es increíble cómo podemos encontrar esta fauna a solo kilómetros de la segunda ciudad más grande de México. Por eso es primordial que Chipinque continúe con su protección a nuestra Sierra Madre Oriental. What are some of the animals that you have in the park? Tenemos varias especies en el parque. Por decirte, de mamíferos tenemos 31 especies. Okay. De mariposas tenemos más de 200. También pues hay muchas especies de flora que son realmente muy interesantes. Entre ellas te puedo mencionar la corona de San Pedro, que es una especie endémica del estado. Puedes ver la montaña de repente vestida de blanco, ¿no? La flor de la corona de San Pedro es blanca. En especies de aves tenemos muchas. Hay una que es muy común de ver, que es la chara de pecho gris. Es un ave azul, es muy sociable entre ellas e incluso con la gente. Si yo alimento a algún animal silvestre, esta comida que le estoy dando es algo que seguramente no está en sus ecosistemas naturales. Hay malnutrición en estos animales. Sí. Muchos de ellos mueren porque no saben distinguir qué se come de lo que no. Y hay un desbalance completo en los ecosistemas. Chipinque, además de ser una barrera natural para la mancha urbana, es considerado un corredor biológico que se conecta con el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, uno de los más grandes del país, que recorre parte de la Sierra Madre y abarca municipios como Allende, Rayones y Santiago. En sus más de 240,000 hectáreas de este parque nacional, aún podemos encontrar felinos como el puma o el ocelote, que coronan la cadena alimenticia. El tener felinos te habla de salud de los ecosistemas, porque los felinos son animales que están, digamos que en la parte más alta de sus cadenas alimenticias. Sí. Si tú los puedes ver en un ecosistema, eso te está hablando de que las partes que están debajo de ellos son estables y pueden sostenerlos. Por ejemplo, hay especies aquí de ranas o de sapos que también son indicadores de calidad del agua. Las mariposas son indicadoras de calidad del aire. Wow, es muy interesante que tienes algunas especies que son indicadores de toda la estructura del ecosistema. Entre octubre y noviembre, el Parque Nacional Cumbres de Monterrey también es una zona de paso para la migración de la mariposa monarca, pues la montaña les provee comida a través de las flores silvestres y un refugio en donde pueden descansar.
Estamos subiendo la parte técnica, hay un poco de desnivel, un poquito más pronunciado. Ya vamos a salir, yo creo que ahorita en unos 15 minutos ya salimos de esta vereda y luego agarramos una parte más plana, ya acercándonos un poquito más a la pared de la montaña. Vamos a subir ya rumbo al Copete de las Águilas. Ya empieza a haber más pendiente, pero hay que mantener la respiración. Aquí hidratándome un poquito después de esa subidita. Estoy teniendo demasiado calor. Creo que es otro factor que desgasta mucho. No puedo creer que apenas estemos a una altura de 1700 metros. Todavía nos faltan 500 metros para llegar a la cima. Es mucho. Aquí llegamos a una zona que está más expuesta al sol, entonces vamos a empezar a sentir más calorcito. Hay que venir bien hidratados. Pero pues vienes con el mejor guía, entonces tú con mucha confianza. Aquí podemos ver el Cerro de la Silla y muchos de Monterrey abajo. Así como lo dice Stick, estamos observando el Cerro de la Silla de perfil. Todavía se ve muy lejos la cima. Tenemos que empezar a racionar el agua porque nosotros trajimos 2,5 litros y yo creo que no es suficiente. Con el calor estamos tomando más agua. Monterrey ya es la segunda zona metropolitana más grande de todo el país. Ya desplazó a Guadalajara. Vean todo esto. Casi llegamos, ¿ah? Qué chido, Falta mucho. 2 pulgadas. 2 pulgadas. En esta parte hay menos pinos y hay más otol como este, que es de una parte más desértica. Recordemos que la Sierra Madre lo tiene todo. Tiene bosque templado, esta parte semidesértica y también bosque de encino. Después de la caminata que nos aventamos, aquí con la exigencia que le dimos al cuerpo, ya toca descansar unos 5 minutitos. Cansadita, pero muy feliz. No sé qué es lo que está pasando, si es el calor, si es el cansancio que nos levantamos a las 5 de la mañana, pero me siento así todo débil. Esperemos que lo logremos. Todavía nos faltan como unas 2 horas para llegar arriba. Estamos pasando por un barranco. Estamos subiendo en zigzag y aquí está más tranquilo porque la misma montaña nos está dando sombra. Qué vista tenemos toda la ciudad de Monterrey. Contaminación y todo. Nos encontramos aquí en esta zona que le llaman la parte del árbol amigo. Es una división, incluso ya está señalado para la cumbre del Copete de las Águilas. En la montaña la sensación de la distancia es diferente. Todavía nos falta 1 kilómetro. Las enormes rocas con rastros marinos nos comparten su historia. En el pasado el mar de Tetis cubría Monterrey, parte de Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California Sur. Hace aproximadamente 70 millones de años, los movimientos terrestres ocasionaron el surgimiento de lo que ahora es la República Mexicana. Hay mucho color en la piedra, muchos naranjas y amarillos. Mira, pues estamos escalando en la piedra. Vean esta cavidad enorme que encontramos aquí. Da un poco de vértigo. En una sombra que encontramos, estamos comiendo un poco para recobrar energía. Ya estamos a 30 minutos de la cumbre y tenemos una situación alarmante. Ya solo nos queda esto de agua. Lo bueno es que traemos un guía preparado que nos va a dar 1 litro a cada uno.
Si no, no lo hubiéramos logrado. Así que es muy importante estar hidratados durante todo el camino. Vamos a aventarnos una segunda sección de escalada en esta parte. Y hay unas escaleras ya colocadas por parte del parque. Nos quedan cerca de 150 metros para llegar a la cumbre. Y aquí vamos avanzando. Ahora vamos a escalar un poco más con estos y seguir este cable. Wow. Vean esto. Todo Monterrey. Tenemos el acantilado aquí. Alcanzamos a ver Santa Catarina por allá, Guadalupe y San Nicolás. Es muy empinado. ¿Tienes miedo? Un poco. Vean, allá debe estar Santiago. Vean la caída. Estas vistas te dejan sin aliento. Tig va un poco nervioso, pero tenemos que mantener la calma. Con cuidado lo hacemos, siempre sujetándonos del cable. Nos faltan cerca de 100 metros ya para llegar. Todavía estamos enteros. Hay que ver la bajada todavía. A mí ya se me terminó el agua. Aquí llegamos a otra sección de cable de acero, pero también tenemos alguna especie de grapas. Estas grapas nos vamos a ayudar ya sea para pisarlas y también para agarrarlas. Entonces es una combinación con las manos y con los pies, tanto como cable como con las grapas. Ojalá, pareces araña. Ahí te vas a subir por la grieta que tienes enfrente de ti. Ponemos la pierna ahí. Nos impulsamos. Tenemos que confiar en esto. Esta es la parte que más nos da miedo, porque es lo que estamos menos acostumbrados a escalar. Una caída aquí puede ser mortal. Parece que ya pasamos las últimas partes de las grapas en la pared. Y vean estas piedras. Son blancas, parecen mármol. Oh, get up here, man. It's a little more difficult than I think we imagined when we came up. It's a lot of rock climbing. Aquí ya volvió a ser un camino. Oh my god. Estoy feliz que casi llegamos al cima. Es mi primera montaña que sube en el norte de México. Y ya estamos llegando al puerto, wow. Vean esta vista. Las profundidades de la Sierra Madre Oriental se erguían ante nuestros ojos. Amazing. Wow. Wow. Por esto vale la pena llegar aquí. This is an amazing view. One of the most amazing views I've ever seen. Una cumbre que nos ha costado esfuerzo y miedo. Felicidades, sí. Felicidades. Tu primera montaña en Monterrey. Sí. Y acá, felicidades, guía. Gracias, ya son 3. Cerro de la Silla, Mitras y Chipinque. A la cabeza iba esta chica. Street, ¿cómo te sientes? Muy feliz. Mi primer 2000. Es un sueño cumplido. Son mis primeros 2000 metros sobre nivel del mar. Muy bien, ahora siguen los 3000.
Estoy muy feliz. Más de 2200 metros sobre el nivel del mar. Este es el Copete de las Águilas y es el más alto de Monterrey. Eso es parte de la cordillera de la Sierra Madre Oriental. Yo no esperaba tener que escalar. La verdad sí tenía miedo, hubo partes en donde temblaba. Nuevo León definitivamente es extraordinario. Super interesting that this side has the whole city. The whole city comes right up to the mountain on this side. You can see it through the whole valley. And this whole other side is a big park, and it's the Huasteca on this side, and it's just trees and nature. It's such a distinction between the city here and then nature on this side. There's so many peaks. There's a lot of mountains and there's a lot of folds. It's really impressive. On the other side of this mountain range is Coahuila. There's a lot of nature to explore. Este es el diario de la montaña. Aquí voy a escribir un agradecimiento. Esta cumbre se la dedico a todas las mujeres y las invito a que vengan. Es muy reconfortante y muy saludable y te sales por un momento de tu realidad y es muy bonito. This mountain range over here, el Cerro de la Silla, and the whole backbone goes back. It's such a perfect shape. It's just one big mountain that has a long ridge all the way down. Estoy muy contento de haber llegado a la cima de Monterrey. Esta para mí es la sierra favorita de todo México porque atraviesa muchos estados, desde Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, y forma una infinidad de áreas naturales y reservas de las biosferas, como la biosfera del cielo en Tamaulipas, y aquí el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Muchas gracias, guía, por habernos traído aquí. El grupo lo vi muy fuerte, 2200 metros sobre el nivel del mar, es aquí en el Copete de las Águilas. Y Altitud 540 es una página donde puedes encontrar más información que publica nuestro guía Diego. Es todo lo referente a las montañas de Monterrey, cañonismo y naturaleza. Nuevo León y Monterrey are great, amazing places with a lot of really good nature and a beautiful city. Everybody should come and visit. Nuevo León es extraordinario. Nuevo León es extraordinary. Llegaba la hora de descender, pero antes de hacerlo no podíamos olvidarnos de la M. Estas son imágenes aéreas de su cumbre, que por su extraordinaria belleza es la más visitada y emblemática del Parque Ecológico Chipinque. Lo más difícil para mí siempre es bajar. Vean esto, es la pendiente que hay. No sé cómo lo voy a hacer. Sí, imagínate si caemos. No voy a imaginar esto. No lo imagines, vamos. No voy a imaginar. ¿Te gusta escalar? No. No mucho. En la bajada nos encontramos con la bióloga, quien nos recordó qué tenemos que hacer si encontramos a una osa con sus osesnos.
Seguimos conversando con Ana. Ella es egresada del Politécnico Nacional en la Ciudad de México y ahora vive en Monterrey y ha adoptado a Chipinque como su segunda casa. Si bien tenemos la fortuna de que en México existan especies como el oso negro americano, el carnívoro más grande de México, es muy importante tomar conciencia de lo riesgoso que esto puede ser. Si tú ves un cachorro de osos, yo creo que es más importante todavía no acercarse a ellos, porque si el cachorro está cerca, quiere decir que la mamá está cerca. Y si tú te acercas a él, es casi seguro que la madre te va a atacar. Por más bonitos que sean, mantener la distancia. Yo creo que como cualquier madre va a defender a sus hijos. Que va a defender a sus crías. Y en la pared de la montaña encontramos a un singular reptil. Está bien grande. ¿Cómo se llama? Se llaman falsos escorpiones y muerden muy fuerte, no los agarres. Aparte de que tú vienes y sientes esta relajación, esta paz, este espacio para poder hacer ejercicio, la montaña te brinda otros servicios también. Capta agua, ayuda a limpiar el aire, retiene el suelo, evita inundaciones. Por eso es importante conservar áreas como estas. It's a world of difference. When you're in the city, it's very urban. You know, there's lots of cars and it's just like any other city. But then, just a very short distance, there's all of this nature and it's this natural buffer. Muchas gracias por ser una gran bióloga y qué bueno que Chipinque tenga a personas preparadas como tú. Nos da mucho gusto que ustedes hoy tengan oportunidad a través de esta visita de conocer más Chipinque. Los esperamos aquí, es un parque increíble, una reserva llena de fauna, de flora, y vivan esta experiencia que es única y arrebatadora, a solo 10 minutos de la zona metropolitana de Monterrey.